ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas responsables del movimiento. Sus síntomas provocan una parálisis progresiva de la mayoría de los músculos y la esperanza de vida en gran parte de los casos es inferior a 5 años. La investigación es clave y estos días La Roda ha sido epicentro de ciencia y estudio para esta enfermedad. Hoy nos sentamos mano a mano con los organizadores del tercer Congreso Internacional de ELA, que ha traído hasta la localidad incluso a la reina emérita doña Sofía. Bienvenidos. Y un poco cuesta hacer feliz a la gente. Hoy a mí me ha hecho feliz, pero he visto cómo estaba la gente fuera. Y merece la pena fijarse en los pequeños detalles de buscar la felicidad. Eso también en la ELA nos golpea muy fuerte. Bueno, nos enseña a valorar la vida. Acaban de escuchar a Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, bandera de la lucha contra la ELA en todo el país. El senador al que todos miraban cuando en 2024 se aprobaba la ley ELA que reconoce las necesidades de estos pacientes. Hoy los enfermos de ELA estamos un poco más felices, estamos más contentos. Tenemos también un punto de esperanza y un pequeño punto pequeñito de frustración. Estamos muy contentos, Majestad, porque cada vez notamos mayor impulso a la investigación, cada vez hay más movimientos sociales, cada vez hay mayor información. Hoy en día, afortunadamente, se conoce la ELA. Pacientes que se han podido dirigir cara a cara a la reina emérita doña Sofía en el Congreso Internacional de ELA celebrado esta semana en La Roda. Porque la mayoría de los pacientes a los que os detectan el ELA, en el fondo os movilizáis, os agrupáis, pensando en los que vienen. Seguramente todos asumís que es muy difícil encontrar soluciones en el momento actual. Sí, de confort, pero muy difíciles. Y sin embargo, siempre he visto de los ejemplos más claros de solidaridad intergeneracional a la gente que teniendo una enfermedad, sabiendo otro tipo de problemas sociales, sabiendo que ya ellos no van a encontrar solución, sin embargo, se agrupan, se movilizan para gestionar el futuro y la esperanza. Pacientes, familiares, profesionales médicos e investigadores que ponían en común aquí el futuro de una enfermedad sin cura ni tratamiento. Estos pacientes tienen una esperanza de vida de unos 5 años. Que la investigación biomédica no es un gasto, sino una inversión estratégica en salud. Cada avance en el conocimiento de los mecanismos de la enfermedad, cada nuevo biomarcador, cada ensayo clínico, cada herramienta de diagnóstico precoz y cada posible terapia representan una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes y acercarnos al objetivo que todos compartimos, encontrar tratamientos eficaces y algún día, alcalde, una cura. De esa ley ELA que ha marcado un hito, pero que llega tarde para muchos, de equidad en su aplicación y de solidaridad hablamos hoy con parte de ese equipo médico e investigador del Centro de Enfermedades Neurológicas que junto a la Fundación Reina Sofía han organizado este congreso. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto, hoy hablamos de ciencia, hablamos de investigación y les presento rápidamente a nuestras invitadas de esta noche. Tenemos a Laura Saiz, es coordinadora del Banco de Cerebros de CIEN. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y en este caso acompañada de María Ascensión Cea Sevilla, que es neuróloga también de CIEN. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Tenemos ese marco, ese congreso internacional que se ha celebrado esta semana en La Roda y nos da pie pues, para hablar precisamente de enfermedades neurológicas, de lo que está pasando, de lo que queremos que pase en el futuro, que es ese principio de la ciencia, de la investigación, pero vamos también a presentarnos un poco para que la gente que nos esté viendo en casa pues sepa de dónde venimos, cómo podemos explicar qué es este centro, ¿no? de investigación de enfermedades neurológicas, ¿qué es CIEN? Bueno, pues mira, CIEN es un centro de investigación de enfermedades neurológicas, como has dicho, estamos en Madrid, ubicados en el barrio de Vallecas, y estamos dentro del complejo Alzheimer Fundación Reina Sofía, que alberga un centro de investigación
en el que estamos nosotros, pero también hay un centro asistencial para pacientes con demencia, principalmente Alzheimer. También cuenta con un centro de día y un centro de formación. Y nosotros dependemos del Instituto de Salud Carlos III, que es del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la residencia pertenece a la Comunidad de Madrid. Entonces somos una institución dentro de un complejo gestionado por 2 gobiernos diferentes, pero la verdad es que es un ejemplo de que si se quiere trabajar conjuntamente las cosas salen muy bien. Sí. Bueno, pues lo que decíamos, nos enmarcamos en un congreso internacional dedicado a la ELA en La Roda y sí que me gustaría también saber un poco este tipo de congresos, ¿no? Son un punto de encuentro para científicos, investigadores, familiares y pacientes. No sé cuáles son las sensaciones, ¿no? Porque es como una gran familia en la que todos desde diferentes ámbitos luchamos o trabajamos por una misma causa. Efectivamente. A ver, la investigación no solamente son los investigadores y los centros de investigación, son los pacientes, porque para ellos y por ellos estamos trabajando, y indudablemente pues bueno, todo lo que son las asociaciones y al final es algo en el que tenemos que ir todos en la misma línea y trabajar de manera conjunta. Entonces, tener también momentos en los cuales todos nos podemos reunir, pues desde luego es un avance para seguir progresando. Y pues es un ejemplo de congreso donde pues estamos compartiendo tanto investigadores como pues, pacientes, asociaciones y bueno, pues también desde el ámbito más pues político, ¿no? Porque también es necesario. Es una rama importante porque decimos al final es dependiente de una comunidad, de una financiación. Sin financiación no hay investigación o es muy difícil que la haya, así que trabajar juntos pues siempre desde la unidad es lo más importante. ¿En qué punto estamos? Es decir, ahora que, bueno, pues después de este congreso no sé dónde se ponía el foco o un poco las conclusiones, ¿no?, que se pueden sacar. Bueno, en este congreso yo creo que es muy importante, como ha comentado Marian, dar voz a los pacientes y a las asociaciones. Y creo que es un momento bueno, para contar nuevos avances que ha habido. Ahora se está trabajando mucho en los biomarcadores, sobre todo en líquidos biológicos, en sangre. El líquido cefalorraquídeo también, pero se está buscando pues eso, encontrar biomarcadores en sangre, que es mucho más fácil de obtener, menos costoso y tanto económicamente como para el paciente. Pero eso, la oportunidad de poder compartir con los pacientes, con las asociaciones, el poder escucharles, el darles voz y bueno, bajar un poco a la tierra, ¿no? Porque los científicos a veces sí, pues tú estás en tu centro, en tu laboratorio, presentando proyectos, haciendo investigación, pero de vez en cuando hay que bajar un poquito abajo y ver por qué estamos ahí. Sí. Entonces, esta oportunidad es muy importante. ¿Cómo podemos explicar a la gente qué es la ELA? Porque también es verdad que hemos oído hablar de esclerosis y que en los últimos años quizás sí que se ha dado más a conocer, ¿no? También caras visibles en televisión, en medios de comunicación que, bueno, pues que han puesto imagen, ¿no?, a una enfermedad que es desconocida, creo yo, a nivel popular, realmente a nivel de sintomatología, de lo que pasa, de qué es. Sí, a ver, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las llamadas neuronas motoras o motoneuronas y por tanto su sintomatología pues, es muscular, es motora. Afecta pues, al movimiento, genera debilidad muscular, genera también trastornos para la deglución, también para el habla y bueno, pues es una enfermedad que por desgracia pues aún no tiene una cura y por tanto bueno, pues es necesario avanzar en su conocimiento. De causa pues aún desconocida, sí es verdad que hay bueno, un grupo pequeño entre un 5 y un 10% que puede tener una causa hereditaria y bueno, pues todavía hay que investigar mucho, pero todo se consigue al final, entonces pues bueno, es ponernos a ello y bueno, pues seguramente que ojalá antes que tarde lo consigamos. Yo iba a decir, esto es una pregunta como muy mundana, pero digo, no tenemos ya no una cura, sino un tratamiento eficaz, porque no se ha estudiado lo suficiente, porque no se ha dedicado el suficiente tiempo, que eso que siempre decimos, porque no ha interesado lo suficiente a lo largo de este tiempo o por la dificultad en sí del proceso.
A ver, yo creo que bueno, siempre la falta de financiación en investigación es un hándicap y ha ido retrasando cosas, pero también es verdad que las enfermedades neurológicas en particular son muy complejas y es difícil encontrar la causa. Se van haciendo pequeños descubrimientos, hayan rutas metabólicas alteradas en algunas enfermedades, pero no se da con la causa concreta. Tratamientos, pues algunos van apareciendo para algunas de las enfermedades, pero tampoco hay demasiados. Pero para eso es muy importante eso, la investigación. Y nosotros en nuestro centro contamos con un banco de cerebros, como has dicho, yo soy coordinadora del banco de cerebros. Bueno, pues la donación de cerebro para investigación es muy importante porque en el cerebro realmente es donde podemos ver qué está pasando. Y bueno, ir ahí al microscopio y ver qué estaba ocurriendo con esas neuronas, con esas células adyacentes. Y bueno, eso, la donación para investigación, bueno, pues puede ser la clave para dar pasos hacia adelante. ¿Cómo funciona esto de la donación? Totalmente desconocido, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del cerebro, que no es tan común, a lo mejor. No, a ver, el cerebro, a diferencia de otros órganos que tienen un acceso pues relativamente fácil, claro, el cerebro no es así. Entonces, pues bueno, salvo la realización de biopsias en vida, pues el estudio tiene que ser pues ya cuando el paciente ha fallecido. Entonces, bueno, pues la donación del tejido pues, bueno, pues tiene que ir, se realiza siempre con un consentimiento, pues para bueno, pues el paciente, bien pues cuando todavía puede hacer la firma de ese documento o bueno, pues si no sus familiares, pues hacen ese consentimiento para realizar la extracción. Y bueno, pues eso, una vez que se ha producido el fallecimiento, pues se contacta con el banco de cerebro, bueno, allí en Madrid es como lo tenemos así organizado, y entonces bueno, se pone en marcha pues todo lo que es la infraestructura pues para llevar el cadáver al banco. En algunos sitios pues es en el propio hospital donde se realiza la extracción y bueno, pues hace la extracción del cerebro para investigación y pues más o menos sería ese el proceso. Y gracias a todo esto, voy a poner un lapso de tiempo, 10 años atrás, que no sé si en investigación de este tipo es poco o mucho, pero cómo han cambiado las cosas. Gracias a todo este esfuerzo que se está haciendo, a ese banco de cerebros, ¿no? Coloquialmente dicho así, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? O un poco, pues, ¿cómo han cambiado las cosas para los pacientes con ELA? En los últimos 10 años, en la ELA, realmente sí que ha cambiado en cuanto, sobre todo también en cuanto a la asistencia, bueno, pues se están creando unidades multidisciplinares. En el Congreso nos contaron, por ejemplo, un ejemplo asombroso del hospital de aquí, en el que se ha creado una unidad multidisciplinar y las cifras eran asombrosas de bueno, cómo aumentaba la supervivencia de los pacientes solo por una atención multidisciplinar en la que todo está coordinado. Y en el Alzheimer, ahí sí que se ha dado un salto abismal en los últimos 10 años, porque por fin han aparecido algunos medicamentos que bueno, tienen un efecto sobre la enfermedad que hasta ahora no había ninguno. Entonces, bueno, en las enfermedades neurodegenerativas estamos en un momento muy esperanzador y ahora es cuando hay que apoyar la investigación, es cuando hay que invertir, es cuando los políticos tienen que estar ahí apoyando y bueno, creo que es un momento crucial ahora mismo. Yo la pregunta la vuelvo a formular de otra manera. ¿Qué nos gustaría que pasara 10 años? Es decir, tal y como tenemos, ahora mismo que tenemos sembrado todo esto, que decimos, estamos en un buen momento, ¿no? Es el momento de que si hay una inyección se pueden conseguir cosas. ¿Cuáles son esas cosas, ¿no? ¿Con las que se sueña o con las que se creen posibles? Que a veces... Bueno, pues el sueño ideal, que digamos, ojalá sea la realidad, pues es que indudablemente estas enfermedades neurodegenerativas, pues efectivamente pertenezcan ya a un pasado en el que, bueno, pues eran algo incurable, algo desconocido. Entonces, ojalá, pues dentro de, si damos un saltito de 10 años, pues formen parte, bueno, pues de nuestra vida, pero bueno, pues podamos ponerle pues una solución, pues podamos pararla o incluso
hasta evitarlas, porque no vamos a soñar, ¿no?, así en grande. Entonces, ojalá en estos 10 años podamos trabajar para conseguir ese sueño. Y bueno, si ya se ha conseguido con otras enfermedades que en el pasado también pues eran incurables, claro, y eran, bueno, pues algo que llevaba pues a un mal final, pues oye, ¿por qué no lo vamos a conseguir también con las neurodegenerativas? Así que vamos a trabajar mucho en ello. Ahora mismo, no sé si existe un patrón. Bueno, hemos dicho que no se conocían las causas, pero en el caso de la ELA en concreto, porque sí que el Alzheimer lo relacionamos también un poco con la edad, ¿no? No sé si existe un perfil, un patrón que a día de hoy se pueda enmarcar. Aquí puede contestar mejor Marian, pero sí que es cierto que ahora que estábamos hablando de cómo avanzar de aquí a 10 años, es muy importante la detección precoz y precisamente en la ELA no se da. Hay un retraso de una media de 11 meses en el diagnóstico, y eso para el tratamiento, si existen tratamientos, cuanto antes se proporcionen al paciente, mucho mejor. Entonces ese retraso en el diagnóstico es muy importante que se reduzca. Sí, sí, eso es fundamental, porque cuando un paciente va con una sintomatología, pues poder realizar un abordaje diagnóstico, pues con todo el arsenal de pruebas que podamos tener, indudablemente pues hacer un diagnóstico lo más rápido posible. Eso el día que haya, para cualquier enfermedad que ahora mismo no tiene ningún tratamiento, pues haya un tratamiento, la evolución pues va a ser completamente distinta, y indudablemente cuanto antes se ponga el tratamiento idóneo para cada patología, pues la evolución va a ser mucho mejor. Claro, porque evoluciona rapidísimo. Hablamos de una esperanza de vida de 5 años. Sí, la ELA tiene una evolución bastante rápida, afecta, pues como hablaba al principio, a neuronas motoras, y por tanto su sintomatología es motora, y al afectar a músculos pues importantes, como por ejemplo todo lo que son los de la cadena de la deglución, pues claro, genera pues problemas alimenticios severos, afecta también a la musculatura respiratoria. Y bueno, pues eso también genera trastornos a nivel respiratorio, y por tanto pues complicaciones que pueden ser severas, y bueno, pues genera pues bastante dificultad a la hora del manejo del paciente. Pero sí, es dentro de las enfermedades neurodegenerativas pues una de las que tiene una evolución pues más rápida. ¿Cómo se le dice esto a un paciente también? ¿Cómo lo afrontan los pacientes? Porque justo yo en este congreso escuchaba cómo decían, son los pacientes más solidarios, son las asociaciones más solidarias de ELA, porque no luchan por su bienestar, sino por la investigación a futuro, por los que vendrán después, ¿no? ¿Cómo se asumen? Sí, lo que comentas de que es un grupo de pacientes y de familias muy solidarios, eso lo vemos en las donaciones de tejido neurológico. A pesar de ser una enfermedad poco prevalente, no hay muchos casos en realidad, nosotros tenemos del total de diagnósticos que tenemos de los cerebros diagnosticados en nuestro banco, casi un 11% son pacientes de ELA, que si lo hiciésemos proporcional al número de pacientes que hay en la población tendría que ser mucho más bajo. Pues es un colectivo que dona muchísimo, están muy comprometidos con la investigación. Y claro, la comunicación con ellos, pues eso es verdad que son los clínicos los que tienen, los investigadores al final no tienen contacto con los pacientes, y por eso son importantes congresos como estos para tener contacto con ellos. Pero me imagino, bueno, Marian sí que es clínica, es neuróloga, y supongo que ahí es mucha empatía, ¿no? Sí, sí, a ver, dar un diagnóstico de cualquier enfermedad neurodegenerativa, por lo que implican, pero indudablemente la ELA es también muy especial, pues la empatía es necesaria, pues un poco la confianza entre el médico y el paciente, y bueno, decir que les vamos a acompañar en su proceso, que bueno, vamos a ayudarles con todo lo que tenemos, que ojalá fuera más de lo que tenemos, pero acompañarles en ese viaje. Es muy importante también no solamente la parte médica pura y dura, también pues todo lo social, pues todas las ayudas que se les puedan ofrecer, es decir, el tratamiento tiene que ser multidisciplinar,
y con múltiples abordajes desde las diferentes esferas, pues para intentar en lo posible pues, ayudar, mejorar la calidad de vida. Yo sí que se ha notado esa ley ELA en el día a día o todavía no, o lo que pueden comunicar los pacientes, no sé si... A ver, podemos decir que tardamos, ¿no? Es decir, ojalá pudiéramos... Hay que ser ambiciosos también, ¿eh? Claro, es como decir, actuar siempre... mucho antes porque ellos lo necesitan y se lo debemos. Entonces, pues quizá en algunos contextos pues no podamos llegar a esa necesidad que aún no está cubierta. Pero bueno, ya es un paso. El tenerla ya es un paso. Entonces, y que ha costado mucho. Y ha costado. Entonces, lo que hay que intentar es pues, que realmente pues, llegue a todos, llegue rápido y llegue bien. ¿Qué tal esto de la visibilidad? Lo que decíamos, bueno, esta semana inauguraba o visitaba la reina emérita, doña Sofía, venía a este congreso internacional que nos ponía el foco a todos. Yo tengo que decir que aquí en Albacete sí que existe una visibilidad y concienciación sobre la ELA bastante amplia. Tenemos a Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, ¿no? Que ha sido como, pues es una cara visible, muy querida, muy conocida, y al ser alcalde, a ser político, hemos visto también cómo evoluciona. Yo creo que hay ese papel de visibilidad aquí en Albacete existe. No sé cómo funciona esto, si el que hayan salido, pues, futbolistas, políticos, personas conocidas, actores, hablando de la ELA, si esto es positivo. Esto es muy importante, sí, sí. En el Congreso se comentaba que Albacete es el lugar, posiblemente del mundo, donde más concienciados esté con la ELA, porque el alcalde se ha encargado de darle una visibilidad enorme, y eso es muy importante, normalizar la enfermedad, visibilizarla, y la presencia de Su Majestad aquí pues también ha sido muy importante, porque eso da una difusión muy amplia a los políticos que han venido también, o sea que eso siempre se agradece. Y también es cierto que en otras enfermedades neurodegenerativas esa visibilidad no es tan amplia. El Alzheimer, por ejemplo, todos lo conocemos, es verdad que es una enfermedad que está en la calle, pero se tiende a esconder. Cuando un familiar está empezando con los síntomas, se tiende a tapar, se tiende a esconder, y bueno, que alguien saliese, alguna vez ha salido alguna actriz, alguna persona conocida a decir, tengo Alzheimer, me han diagnosticado, pero todavía falta dar visibilidad a las enfermedades para normalizarlas y para que todos las conozcamos. Existe ese miedo también, ¿no?, a decirlo en alto, ¿no? Sí, hay miedo a decir determinadas enfermedades, por lo que conlleva, sobre todo a nivel social o incluso algún diagnóstico que se pueda realizar en edad todavía laboral, pues a nivel laboral. Entonces, sí, hay miedo a las enfermedades neurodegenerativas porque no solamente tienen implicaciones clínicas para la persona que las sufre, sino también pues, para el entorno. Y bueno, pues lo que haya voces que digan, como ha dicho Laura, es fundamental. Yo ahora mismo me está viniendo a la cabeza una persona muy conocida, no sé si se pueden decir nombres o no, no lo voy a decir, pero hay una persona muy conocida que tiene una enfermedad neurodegenerativa, de las que no son muy frecuentes, y es donante. Entonces ha salido su esposa, diciendo, pues, bueno, contando todo el proceso evolutivo de su marido, y que han decidido hacer la donación de cerebro cuando fallezca, pues para bueno, llegar a ese máximo, ¿no?, que es poder estudiar qué es lo que ha ocurrido en el cerebro de su marido. Una persona pues que habló mucho y tuvo que memorizar mucho por su carrera. Siempre decimos que lo que no se conoce no existe. Entonces yo creo que el silencio nunca juega a nuestro favor, aunque a veces cueste también alzar la voz, que es un proceso también muy personal y que es también, pues eso, implica un proceso duro para uno mismo. Nos quedamos sin tiempo, sí que a mí me gusta aquí pedir también, y ahora que hemos tenido a instituciones, hemos tenido a importantes voces de todo el país hablando de la ELA o de las enfermedades neurológicas, porque bueno, hemos centrado un poco también, ¿no?, en este congreso, pero es lo que decimos, está la
Alzheimer, está el Parkinson, ¿no? Que son mucho más prevalentes a lo mejor y todavía necesitan pues ese impulso también de investigación. ¿Qué pedimos? ¿Qué necesitamos para que sea una realidad todo lo que hemos dicho que nos gustaría a 10 años? Pues mira, yo por la parte de los bancos de cerebros, que es la que me toca, somos 16 ahora mismo en España, repartidos por distintas comunidades autónomas, pero todavía quedan territorios en nuestro país en los que no se puede donar, porque no hay un banco de referencia. En abril del 25, la Fundación Reina Sofía promovió una campaña de donación de tejido neurológico para investigación que se llama Cerebros Extraordinarios, que os invito a verla porque es muy buena. Y eso ha provocado un aluvión de llamadas y de solicitudes de información en nuestro centro, que hemos pasado de tener unas 60 solicitudes al año de información a tener 200 en unos meses. Entonces, nosotros le decimos a cada persona que llama dónde se tiene que dirigir, porque nos llaman de Madrid, pero nos llaman de cualquier parte del país, también incluso de otros países. Y hay sitios en los que no tienen posibilidad de donar. Entonces, bueno, pues lo que le pedimos a las instituciones es que apoyen. Es muy fácil montar un banco de cerebros en un hospital, se necesita muy poco. Si hay un servicio de anatomía patológica, no se necesita mucho más. Tener un equipo de 24 horas que haga las extracciones para que se pueda realizar en cualquier momento y no mucho más. Entonces, les pedimos que apoyen eso a los responsables de los hospitales, a los responsables de las consejerías de sanidad. Yo, por mi parte, eso es lo que les pido. Pues mira, es algo así palpable casi, sí. Es algo fácil de conseguir. Sí, es algo fácil de hacer. A veces soñamos y otras veces es algo que nos va a facilitar con poquito. Eso es. Vale. Pues yo diría que el paciente tenga un acceso rápido al sistema sanitario, que puedan llegar al neurólogo pronto, no pues con una espera demasiado larga, que tengamos herramientas diagnósticas accesibles a todos, válidas para un diagnóstico precoz. Y bueno, ya esto es menos realista, pero tener a nuestra disposición, a disposición del neurólogo, pues las terapias ideales pues para acabar. Esa palabra es muy, muy importante, acabar con este tipo de enfermedades. Bueno, pues yo creo que vamos en el buen camino, o por lo menos estamos poniendo toda la carne en el asador, así como se suele decir. Así que, primero, enhorabuena por el trabajo que realizan, por la implicación que conlleva y, sobre todo, yo me apunto todo esto y a final de año hago recuento y digo, fíjate, esto que creíamos que era tan irreal y tan difícil, y oye, hemos dado un paso bonito en esto, así que ojalá y este último programa de la temporada pues sea uno de los que a final de año podemos decir que lo hemos conseguido. Muchísimas gracias por el hueco, por la visibilidad y por hacernos entender también, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, finalizamos temporada y queríamos abrir una ventana de futuro centrándonos en ese congreso internacional de la que se ha celebrado en La Roda, y que además yo me quedo también con lo que nos han contado, ¿no? Que Albacete pues, es un lugar de referencia en investigación, en tratamientos, en cómo se aplica esa ley ELA o en las posibilidades que tienen los pacientes. Así que, bueno, pues esa de ventana de futuro creo que la hemos abierto. Les espero pues al pasar el verano, así que solo me queda agradecerles a ustedes su compañía y nos vemos muy pronto. Buenas noches.